Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Una oración que confía y espera. Es el título de esta pequeña reflexión, hermanos, que está basada en Salmos 61, versículos del 1 al 8. Les invito, hermanos, para que tengan abierta su Biblia ahí en este salmo. Hermoso salmo, por cierto, hermanos, como todos. Y este tiene algunas características especiales que voy a compartir con ustedes en breves momentos. Una oración que confía y espera. ¿Qué tan confiadas son nuestras oraciones, hermanos, cuando oramos a Dios? ¿Qué tan convencidos estamos de lo que le estamos diciendo a Dios, de lo que le estamos pidiendo a Dios? Y más allá todavía de eso, si estamos convencidos realmente de que Dios nos va a responder. ¿Verdad? ¿Y cómo nos va a responder? Entonces es una pregunta interesante. Temática de la adoración. Vamos a comenzar por esto, hermanos. Temática de la adoración. Durante mi paso por el seminario, en los cursos ministros de música organizados por el Seminario Teológico Bautista Mexicano y la Convención Nacional Bautista Mexicana, ya por los años 90, ya hace un buen rato de eso, en el segundo y tercer año se nos impartieron las clases de adoración, música en la Biblia y homilética, que al parecer de todos los alumnos eran las más difíciles, pues aparte de ser materia totalmente de tipo teológico, bastantes elaboradas, la maestra que nos daba clase lo hacía aún más complicado. Entonces era una maestra muy dura, muy dura. De hecho era la esposa del director y todo el mundo decía, no, es que ella es la directora. Era una maestra muy dura, pero era muy buena, muy buena. Y precisamente nos daban estas clases por el tema de los sermones musicales y toda esta cuestión que a veces se tiene que abordar en las iglesias. En la clase de adoración se abordó un tópico llamado temática de la adoración, que entre otras cosas se estudia y nos plantea la relación entre el hombre redimido y Dios, el lugar que ocupa Dios y el lugar que ocupa el hombre en esta relación, y cuáles son los vehículos por el cual se puede relacionar. Sin entrar en detalles teológicos profundos, ya que el tema es bastante abundante, la temática de la adoración se puede reducir en los siguientes puntos. Dios como objeto de la adoración. Es a Dios a quien dirigimos nuestra adoración, es decir, nuestro reconocimiento, honra, gloria, loor, porque simplemente es Dios, exaltando sus atributos naturales como el que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, santo, eterno e inmutable. Y es Dios quien espera todo de nosotros. En este caso, de que Dios es el objeto de la adoración y Él espera todo de nosotros. El segundo es el hombre como el siervo que rinde adoración y que reconoce el poder y la autoridad de Dios, aceptando el dominio de Dios en su vida, con la única posibilidad de solo poder ofrecer lo único que pudiera tener, su vida misma, que ya no le pertenece a Él, sino a Dios. Y el hombre lo hace o debe de hacerlo sin esperar nada a cambio, porque reconoce simplemente que Dios es merecedor de toda honra y gloria, solo porque es. Dios como el impartidor de redención y salvador del hombre de su pecado. El hombre como objeto de redención, del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios
por medio de su salvación. El hombre que busca a Dios reconoce su dependencia de su Señor, y Dios como el que habla al hombre y el único capaz de ofrecerle consuelo y respuesta a su necesidad, pero también da instrucción y corrección. Y todo esto se da gracias a la oración y la lectura de su palabra, una dupla indivisible, como una moneda. Son necesarias las dos partes, las dos caras, pues son el puente de comunicación de esa relación entre Dios y el hombre, llamada adoración. Y enfocándonos específicamente en la oración, esta es una acción que dignifica al hombre, pues por medio de ella pudimos acercarnos a Dios pidiendo su perdón y su salvación. Podemos acercarnos también cada día pidiendo también el perdón de nuestros pecados, aún de aquellos que nos son ocultos. Podemos pedir su dirección, podemos recibir la bendición de Dios, podemos descargar todas nuestras aflicciones en lo secreto, solo entre Dios y usted. Porque podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, ya sin un sacerdote intermediario, y tenemos por medio de la oración abogado para con el Padre. El Salmo 61 es una clara muestra de la dependencia del hombre que confía, sirve y adora a Dios. Según los estudiosos, al momento que David escribe este salmo, estaba en el exilio, en los confines de la tierra, cuando se lo llevaron fuera del templo y cuando su dinastía parecía estar en peligro de caer. Este salmo nos ayuda a confiar porque, aunque estemos rodeados de enemigos que procuran hacernos daño, Dios nunca nos abandonará. Y esa confianza, hermanos, es uno de los resultados de una vida de adoración y oración. Confiamos en el Señor, a quien servimos, a quien adoramos, gracias a esa relación que nos trae la continua oración. Dice el Salmo, este Salmo 61 que tienen ustedes ahí en su Biblia, dice en un inicio: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Les invito, hermanos, a que entonemos el himno cariñoso Salvador. Continúa diciendo el salmista: llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio. Un himno que nos recuerda precisamente que el Señor es nuestra roca, es precisamente el himno número 156, que en el caso del nuestro himnario popular, Roca de la Eternidad. Les invito a entonar este himno, hermanos, si gustan pueden hacerlo ahí en su lugar. Roca de la Eternidad aparece aquí en la pantalla.
salmo. Y ahora, hermanos, continúa diciendo el salmista, después de decir que dice, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, continúa diciendo, y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Hay un himno, hermanos, que sin duda alguna es un himno, creo, conocido al menos por hermanos que nos tocó usar más el himnario popular, y que es el himno de Castillo Fuerte. Es un himno que está muy íntimamente relacionado con esta parte, con este versículo que acabamos de leer. Y torre fuerte delante del enemigo, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Cuenta la anécdota, hermanos, cuenta la anécdota, Martín Lutero, pues por obvias razones que históricamente la mayoría conocemos, relacionados precisamente con el famoso movimiento de la Reforma que se crea en Alemania, a raíz de pues, las inconformidades que Martín Lutero, las discrepancias que tiene con la Iglesia Católica referente a la doctrina, referente aún hasta la misma liturgia, pues Martín Lutero toma bien, entre otras tantas cosas, no crear, pero sí de alguna manera volver a integrar dentro de la liturgia de la iglesia, de la vida cristiana, el canto congregacional, porque en la época en que vivía Martín Lutero y antes de él, pues toda la música que se cantaba era cantada únicamente por los sacerdotes, por los monjes especializados en el estudio de la música, y era quienes tenían permitido cantar. Y además, aparte de eso, cantaban en latín. Y el problema es que la mayoría del pueblo, si no sabía leer en su idioma, imagínense, iban a saber hablar latín, pues estaba muy complicado el tema. Entonces Martín Lutero decía una cosa, que la congregación pueda leer y cantar en su idioma, que pueda leer la Biblia en su idioma y que pueda cantar en su idioma. Y entonces a raíz, con todos estos movimientos, con el movimiento de la Reforma, viene también lo que se llamó el coral luterano o el coral. ¿Qué es el coral? Justo, hermanos, lo que ustedes tienen allí en su himnario, esa estructura melódica que tiene a 4 voces, así que se toca verticalmente, no horizontalmente, no es una sola línea melódica, sino que son 4. Eso es una herencia de Martín Lutero al canto evangélico, y además de que también tiene una estructura muy específica, estrofa, coro, tan, 2 partes nada más. ¿Por qué? La intención era que fuera fácil para la congregación poder cantar y no tuviera que cantar canciones, cantos que eran larguísimos y con muchos recovecos ahí en las líneas melódicas, y que era difícil para la gente común poderlos cantar. Y entonces la música que se crea en esta época para la iglesia es música más sencilla, en 2 partes, y como fue Martín Lutero el de la idea, de alguna manera, pues se le denominó coral luterano. Y precisamente el himno de Castillo Fuerte pertenece a este género de los corales luteranos, que precisamente Martín Lutero, estando resguardado, protegido, oculto, precisamente a raíz de todo su movimiento, pues toda la iglesia quería su cabeza, que iban detrás de él. Y entonces el duque de Wittenberg le da asilo en su castillo, y ahí pasa recluido prácticamente el resto de su vida Martín Lutero, en una torre de aquel castillo. Y es ahí donde Martín Lutero escribe una infinidad de literatura, y escribe un himnario, sorpréndanse, de 4 himnos, entre ellos el himno de Castillo Fuerte. Y es un himno que escribe precisamente, se cree que de alguna manera referente a la vida que él estaba viviendo en ese momento, recluido en esa torre de ese castillo, pero que era su refugio en ese momento. Entonces, de igual manera, eso lo quiere plasmar a manera de testimonio a través de este himno, Castillo Fuerte, del cual vamos a entonar 2 estrofas. Puestos de pie, hermanos.
posterior a este versículo que acabamos de leer, que nos hace referencia, que hace una analogía al salmista de que el Señor es ese refugio, es esa torre fuerte, hay una palabra allá al final que dice Sela. ¿Sí la ven? ¿Sí la han visto? Bueno, mucha tinta ha corrido alrededor de este término, se ha hablado mucho de ella, se ha escrito mucho de esto. No hay realmente una referencia, una definición clara de lo que es esta palabra, pero por lo que los estudiosos han entendido, han aprendido al paso de los años, es que esta palabra, este término hebreo, se refiere a un tipo de pausa durante la alabanza, algo así como un tipo de interludio, ¿sí? Entonces, en ese interludio se tiene la idea de que podía haber sido que todo el coro de los levitas junto con el pueblo habían estado cantando, y al aparecer esa palabra podía ser una indicación para que únicamente el coro fuese el que cantara. Esa es una. La otra es de que únicamente los músicos estuvieran tocando. Hay esas dos posibilidades. Y también está la otra de que posiblemente lo que hacían los músicos o los cantantes era de que volvían a cantar de manera más suave lo que ya se había cantado, o se tocaba de manera más suave, para que en ese momento la congregación recordara lo que se había leído de las escrituras que ellos tenían en ese momento, o de lo que se había dicho, de lo que se había cantado, para que reflexionara, para que recordara. Era un momento de introspección de los hebreos en aquella ceremonia. Eso es lo que se tiene de referencia, es a lo que se han más o menos dado una idea estos hermanos que han estudiado este término. Hermanos, a manera de interludio, voy a tocar un himno y ustedes lean su Biblia, los pasajes, los versículos que hemos leído hasta el momento de este hermoso salmo, del Salmo 61. Léanlo, reflexione, medite, ore al Señor, dando gracias porque Él ha sido su refugio, porque Él ha sido su torre fuerte, porque Él ha sido esas alas que lo han protegido, porque sabe que el Señor lo ha escuchado en los momentos más complicados de su vida. Voy a tocar algunas estrofas y le voy a pedir posteriormente a la hermana Azucena que haga una oración.